Hace muchos años, en los siglos 8 y 9, apareció un poderoso maestro de características excepcionales. Su nacimiento cerca de la India es todo un misterio, su vida milagrosa y su enseñanza y su mensaje sagrado es tan sublime que aún no se ha entendido. Era sabiduría del futuro, la ciencia avanzada de la luz y del poder mental. El tema de hoy es el señor Padmasambhava, el guía de la luz. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Hoy quiero casi que resumir una historia. Imagínense de un ser de otro mundo, un ser de otro espacio, con una historia extraordinaria. ¿Maestro? ¿Gurú? No sé. Creo que la cosa va muchísimo más allá, porque estamos hablando de un ser muy elevado, con conocimientos de las estrellas, con un mensaje sagrado de alquimia, de educación mental, de energía, de meditación, de tejido. Hoy les hablo de Padmasambhava, el precioso guía de la luz. Y antes de iniciar, quiero expresar mi profundo respeto y reverencia hacia el mensaje y hacia todas las imágenes del señor Padmasambhava. De su nacimiento, pues hay todas las versiones. ¿Por qué? Porque no hay certeza. Estos seres de otros espacios y con estas cualidades y calidades, pues sus vidas y su historia tienen 1000 versiones y no tienen una secuencia que justifique muchas cosas. Hay varias historias del nacimiento de él. Una de esas historias es que seres en estado búdico, no solamente aquí, sino en otras dimensiones, unieron su voluntad y su energía para formar un loto que apareció flotando en un lago en la provincia de Swat, en Pakistán. Y ahí apareció un niño de 8 años. Y el señor Buda dijo: yo aquí hago presencia de algún modo. Y hay una cosa también muy linda, y es que cuando él apareció, cuando el señor Padmasambhava nació de 8 años, en todos los alrededores del lago, las provincias y todo, había mujeres que estaban en ese mismo estado búdico. Es un cuento, es una historia, una narración, una de las narraciones de su nacimiento. Hay otro que él apareció en la montaña de los meteoritos, en Sri Lanka, esa isla grande al sur de India, que antes se llamaba Ceilán, y que bajó del cielo, que llegó del cielo. Y Sri Lanka o Ceilán es una isla espiritual. Es una isla que a través de los años y de los siglos y de las humanidades ha guardado y ha tenido ahí
cosas muy especiales de ese conocimiento y de ese trasegar espiritual. Y ahí también está ese bellísimo puente de Rama o puente de Adán, que tiene 27 kilómetros, si mi memoria no me falla, que une la parte continental con la isla. También hay una historia que Padmasambhava nació de una reina y que apareció igual que Jesús. Y cuando digo apareció igual que nuestro Señor Jesús, la historia que aparece en los apócrifos es que se condensó una luz y a partir de la condensación de esa luz es que después apareció el cuerpo de nuestro Señor. Y 1000 historias más. Hay otra que cuenta que había un rey de una comarca que adoptó a Padmasambhava. Después, él se convirtió en rey, que se casó por el tantrismo y que más adelante, por una circunstancia, mató al hijo de uno de sus ministros. Esta muerte y todas estas narraciones son símbolos del trabajo con el ego, pero también son símbolos de lo que ocurre en el cuerpo físico en la medida que la persona va despertando. A raíz de matar al hijo del ministro, y todo esto es simbólico, él fue desterrado y se dedicó a estudiar el Tantra, el canon budista, todo lo concerniente a lo de la luz, y despertó. Cuando hablamos de que despertó, estamos hablando que se iluminó. Vuelvo y repito, son símbolos. El señor Padmasambhava era ya un ser de otro espacio, de otro mundo, que no necesitaba despertar. Era la simbología. Y a partir de eso comienza a enseñar todo acerca de la muerte, es decir, acerca de las encarnaciones y acerca de la muerte psíquica, de la muerte mental. Era conocido también como Mahasiddha o Mahashida. Maha es fuerte, poderoso, y Siddha, Shida, viene de Siddhis, de poderes, de facultades. Esta vida de él está contada en 1000 historias. Si aquí se conocen algunas, imagínense allá en India, en Pakistán, en todos los Himalayas. Hay todas las historias que podamos imaginar. Y es algo tan increíble. Y lo digo ¿por qué? Porque todas estas historias y toda la vida de él ha tenido ciclos. Unas veces unos ciclos de negación, donde todo lo niegan. Todo eso es mentira, eso no existe. Casi que niegan la existencia del Señor. Y hay otros ciclos donde todo lo admiten. Entonces, ahí va, que sí y que no. Tiene también todos los nombres que se nos ocurran. Le dicen Guru Rinpoche. Dicen también que es el segundo Buda, el siguiente Buda. Precioso maestro. Padmakara, que es como un sinónimo de Padmasambhava, que significa nacido del loto. Y digo sinónimo y todos estos nombres es igual que nuestro Señor Jesús, que el Señor Buda, que hablan de características de Él o de ellos, pero que nunca son el nombre. Gran gurú, valioso, preciado, todos unos nombres de respeto, de cuidado. Aquí hay una cosa que hay que aclarar con respecto al señor Padmasambhava. Él no fundó nada. De estos conocimientos, de estas líneas de conocimiento de las que yo voy a hablar, ya estaban.
Pero él tenía el conocimiento de las estrellas y estos conocimientos vienen de allá. Entonces él recogió lo que había, lo perfeccionó, le metió fuerza, lo disciplinó, lo organizó para que la divulgación y el conocimiento fuera el correcto, para que nos llegara a nosotros lo que tenía que llegarnos perfecto. Ese lamaísmo es el mismo budismo tibetano. Él cogió el conocimiento del Tantra, lo unió con ese chamanismo Bon y con el budismo mismo, y los fusionó, y todo eso lo introdujo nuevamente en el Tíbet. Vuelvo y repito, perfeccionó, le metió fuerza, lo ordenó. Y volvió y lo metió allá en el Tíbet. Importantísimo él y todos los conocimientos para escuelas sagradas muy importantes para guardar ese conocimiento, para guardar esa memoria. Hay que hablar de Vajrayana. Vajrayana es otro conocimiento del budismo. Este es un conocimiento que tiene tantrismo, tiene magia, tiene mantras, tiene mandalas. Es conocido también como el budismo tántrico. Es diferente, pero es el camino de la luz. Es el camino de la luz. Hay una particularidad muy especial en este budismo tántrico tan mal interpretado que para el señor Padmasambhava las mujeres eran exactamente iguales, con las mismas capacidades, con la misma energía, con la misma poder, con la misma memoria, exactamente iguales. Este Vajrayana tiene 3 secretos o 3 claves. 1, un conocimiento del cuerpo físico. 2, todo un conocimiento acerca de la palabra. Y 3, acerca de la mente. Y con estas claves, con estos 3 secretos, también van cogido de la mano la alineación de la serie de cuerpos. Estamos hablando de Vajrayana. Es un aspecto muy secreto del budismo. Es un aspecto muy escondido. ¿Pero por qué? Porque tiene una simbología muy difícil. Y precisamente por toda esa simbología tan difícil, es necesario o casi obligatorio un Vajracharya. Es un guía, un maestro, un gurú que interpreta todas estas prácticas y todas estas enseñanzas y las va diciendo a sus discípulos. Dentro de este conocimiento escondido y de todos estos símbolos, existe, por ejemplo, el uso de un objeto. Este es el objeto. Este es un Vajra. ¿Qué es? Simboliza la unión de 2 energías aquí en el centro. 2 energías que producen una tercera energía, que también está presente en ese objeto que les mostré la vez pasada, que es
la purva o la daga, esta. Ahí ven que están la misma simbología de estas dos pedazos que simbolizan dos fuerzas con una tercera. Pero también es símbolo de la fuerza masculina. ¿Cuál es la fuerza masculina? Recordemos que la fuerza masculina es la que rompe, la que es fuerte, la que destruye, la que cambia. La femenina es más de cuidado, de orden, de detalle. Y también hay que hablar de esto, porque esto también es conocido como, además de esa unión de energía o de rayo astral, también es conocido como el Dorje tibetano. Y hablando de esa fuerza femenina, podemos encontrar, por ejemplo, en esta campana tibetana, que está sola. Ya cuando está sola, simboliza la fuerza femenina. Entonces, este Vajra es el rayo diamante, la fuerza masculina, la que se necesita para esa estocada final, de la que se habla, por ejemplo, en Shaitasika, esa energía que termina destruyendo totalmente, convirtiendo los defectos. Son nombres, son historias, cosas divinas de gente del cielo. Y precisamente toda esta historia y todo lo que tiene que ver con él, con Padmasambhava, tiene que ver con conjurar lo negativo. Era un personaje muy especial. La historia de él cuenta que tenía la capacidad de doblegar demonios horribles. Aquí hay que entender eso. Con un ser, con todas las facultades, todas. Hablemos de 100. Nosotros estamos acostumbrados a 4, 5, 6 facultades. Estamos hablando de un ser iluminado totalmente despierto, que podía manejar todos los elementos, hacer lo que fuera, atravesar montañas, separar las aguas, tenía todo el contacto con los devas, retirar las nubes, lo que se nos ocurra. Esto no se puede interpretar como doblegar demonios horribles y pensar en unos monstruos. Son símbolos. Y cuentan todas estas historias que lo llamaban y él todo lo podía devolver a un equilibrio. Conjurar lo negativo es lo que está en desequilibrio. Entonces todo lo volvía al equilibrio. Tiene relación también con una escuela muy, muy vieja, muy antigua. La escuela Nyingma. ¿La fundó? No lo hizo. Pero a raíz de todo este estudio, de toda esta sabiduría recogida ahí con esas traducciones originales, esta escuela habla de que existen 9 vehículos o 9 caminos. Esto es Tantra. Y son 9 vehículos o 9 caminos para la liberación, para la iluminación. Son caminos bellísimos, llenos de meditación, llenos de mantras, llenos de simbolismo y de significado. Y el último camino es el Ati Yoga. O, como les he hablado anteriormente, es el mismo Dzogchen. Y Padmasambhava toma este Dzogchen de una manera impresionante y lleva todo este sendero al Tíbet. ¿Para qué? Para despertar conciencia. Todo este conocimiento Rigpa, que es despertar conciencia.
Miren, cuando uno oye las historias y ve a través de todos los tiempos a Padmasambhava, se da cuenta que tenía una visión del futuro absoluta. Él deja termas. ¿Qué es una terma? Una terma es un conocimiento escondido, es un tesoro. Por ejemplo, si vamos a hablar de una terma escondida, y no estoy hablando que la haya dejado Padmasambhava, pero todos vimos lo de Nag Hammadi, y eso se descubrió. Eso era un tesoro que estaba ahí escondido. ¿Cuándo apareció? Ahora en el futuro. Bueno, él hacía eso. Él escondió tesoros en un objeto, en un texto, en un elemento, en un recuerdo, en un registro. ¿Se sabe de las termas? Las distintas formas, no. Y resulta que esto puede ser físico o puede ser un recuerdo, un registro o una instrucción que una persona, un ser elevado, lo reciba. ¿Quiénes reciben esto? Unos personajes que se llaman los tertones. ¿Qué son los tertones? Son encarnaciones especiales que encuentran, que les llega la memoria, que les llega el registro, que tienen la instrucción astral, donde el mismo Padmasambhava les entrega la enseñanza. ¿Y qué hace un tertón? Difundir o guardar. Depende del papel, porque inclusive existen parejas o existen a veces 2 o 3 personajes tertones que se reúnen con distintas funciones para dar a conocer ese mensaje. Si nosotros revisamos, nuestro Señor Jesús y el Señor Buda también dejaron ternas para el futuro. Queridos amigos, El Bardo Todolo, ese libro que hoy conocemos, ese libro se lo dictó Padmasambhava, estábamos hablando del siglo VIII, siglo IX, a su esposa, Yeshe Soyal. Ella escribió y él dictó un libro que habla de la muerte, habla de la liberación, habla de la escucha en ese estado intermedio. Miren esto, ese libro es una terma, descubierta en el siglo XIV y difundido en el siglo XX, cuando Evans se encontró con esto e hizo la traducción. Eso es una terma de Padmasambhava. Él mismo se refería a él y decía: no soy dualidad, no tengo país, mi país es el Dharma. Qué cosa tan linda y tan profunda. Además, vengo de una esfera no nacida, una esfera que tiene otra esfera y que tiene otra esfera. Él hablaba de sí mismo de esa forma. Y toda la vida, toda la existencia de este ser de otro mundo, de otro espacio, está lleno de hechos fantásticos, insólitos, impresionantes. Hay un templo en Bután que se llama la guarida del tigre, que se llama Taishan. Cuentan las historias, y por eso se llama la guarida del tigre, que Padmasambhava le dijo a su esposa Yeshe que se convirtiera en un tigre volador y que los dos juntos
abrazados, se iban allá a ese monasterio, a ese sitio, a calmar todo ese desorden y toda esa situación difícil que había ahí. Son muchas, muchas, muchas las historias en este caso que acabo de mencionar, de todo ese desorden de los elementos que había ahí. Aparece, y hay muchas representaciones de él, con ese poder sobre la naturaleza, con esa facilidad de comunicación. Es que recordemos que esa facilidad y esa conversación con todos los elementales es lo que nosotros conocemos un poco como chamanismo, pero es un ser despierto. Y si vamos a hablar de Maha Siddha o Maha Siddha, tenía todos los siddhis imaginables. Y los que no, también, queridos amigos. Y hay constancia de cosas maravillosas, insólitas, excepcionales en muchas fuentes. En muchas fuentes hay constancia. ¿Qué más hay que decir? Tantas cosas de este ser tan impresionante. Esto es un pedacito de su historia. Esto es un pedacito de todo lo que hay que decir de este señor, de todo lo que hay que hablar. Hay partes de toda esta historia que entienden budistas muy avanzados, seres que están en estado de budeidad. Y hay otras enseñanzas que están ahí, en las termas, esperando el momento para salir a la luz. Van a salir. Que todavía no ha llegado el momento y que son muy sofisticados, enseñanzas superiores. Que en la medida que nosotros avancemos en ese proceso que debemos hacer, en esa evolución espiritual y vayamos estando capacitados para entender todas esas enseñanzas sublimes y sofisticadas, van a aparecer. Todavía no. ¿Por qué? Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Suscríbanse, denle like, entren a la página de Hilda Strauss, hagan clic en el botón de radio y ahí van a ver las meditaciones. Hagan las meditaciones y pongan mucha atención en esa música tan especial, que unida con la secuencia mística exacta de las meditaciones, lo único que vamos a obtener son beneficios. Gracias, hasta un próximo tema y un próximo video.